Hey chicos, bienvenidos una vez más a este canal. Soy Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión. Desde la hermosa, deliciosa y rica y soleada ciudad de Bogotá, Colombia, ese es mi país. Y en este video tutorial, chicos, vamos a ver algo diferente a OBS, algo diferente a streaming, pero que también no nos deja de interesar. Porque aquellos de visuales en las iglesias o los que tengamos que ver con computadores, este video tutorial nos va a ayudar. De pronto no tengan la referencia de su computador como el que vamos a trabajar hoy, y es así como acaban de escuchar, la referencia de su computador es porque vamos a actualizar un computador. Aquí en este caso yo tengo un Acer Nitro 5, es una buena máquina, tiene una tarjeta gráfica 1650, una GTX, tiene Core i5 de novena generación, tiene memoria RAM de 16 GB, pero tiene un disco tradicional, un disco... ¿sí? Un disco no es sólido, es mecánico. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a actualizar. ¿Listo? Tiene buena memoria RAM, tiene 16 GB de RAM. Y lo que vamos a hacer, chicos, en este caso es que vamos a montarle el sistema operativo sobre este disco sólido que es un EM2. Este disco sólido tiene mbed Express. Quiere decir que tiene lecturas de 2400, imagínate, 2400 megabytes por segundo. Eso es una locura. Espera a ver si acá se alcanza a enfocar, si ahí está. Y la verdad es que ese disco es este que está acá, míralo. Ahí está. Parece una memoria RAM, ¿no? Este es el conocidísimo disco sólido M.2. Así que le vamos a montar este sistema operativo, vamos a montar este disco en la PC. A ver, ¿qué tal? Y bueno chicos, haciendo una pausa en este video tutorial, quiero invitarte a que visites mi canal, que disfrutes y aprendas de todo este contenido, pero que también te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque la verdad no te arrepentirás. Listo chicos, lo primero que vamos a hacer es aquí desconectar, hay un pin para desconectar nuestro disco mecánico, ¿cierto? Este disco de acá. Para que cuando nosotros vayamos a montar el sistema operativo, pues no nos vaya a mostrar ahí ningún problema. Vamos a quitar esta ranurita, yo ya la tengo acá desatornillada. Y es una ranurita que como que protege nuestro disco sólido M2. ¿Listo? Ahí está. Ahora vamos a poner aquí la M2. Miren ustedes que acá tiene unos pines, ¿sí los ven? Bueno, tiene solo un dientecito. Ese dientecito, ustedes lo casan aquí, lo empujan. Miren, ahí ya quedó, ahí ya está puesto. ¿Listo? Y ya lo que hacemos nosotros es acá atornillarlo. Listo chicos, después de que ya lo tenemos instalado, ahí ya está nuestro disco. Miren, ahí está, debajo de esto ya está nuestro disco. Debemos dejar aquí desconectado el disco, ¿no? El disco mecánico. Lo dejan desconectado por el momento. Y lo que vamos a hacer es que vamos a montarle entonces el sistema operativo. Le montamos aquí la tapa mientras tanto, sin atornillarla obviamente. ¿Listo? Listo, ahí está. Y vamos a conectarle ahora la unidad de DVD. Yo tengo una unidad de DVD portable. Si ustedes tienen una USB, la pueden rutear por ahí. O pues en este caso una unidad de DVD. Entonces vamos a poner la unidad de DVD, ahí está. Listo. Y lo vamos a prender. Listo chicos, entonces acá lo que hacemos es prender nuestro computador y empezamos a darle la tecla F2. F2, 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 F2. Ya cuando estamos aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a ir aquí a Boot. Listo. Y miren que aquí sale la unidad, la de CD, en USB, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer acá chicos es darle F5 para que ya la USB quede de primeras. ¿Listo? Y vamos a darle aquí F10 para guardar. ¿Listo? Ahí se va como a reiniciar. Si a ustedes no les inicia por la unidad de DVD, lo que van a hacer entonces es darle F9. ¿Listo? Van a darle F9 constantemente. Listo chicos, entonces ya cuando le hemos dado F9 nos va a mostrar una pantallita como esta. Acá dice, ahí en la cámara no se alcanza a ver, dice ver opciones de recuperación avanzada o reiniciar. Entonces lo que vamos a hacer acá es decirle ver opciones. Y aquí chicos vamos a bajar donde dice usar un dispositivo DVD. Y acá dice FI USB,
¿cierto? Si ustedes de pronto tienen una unidad booteable, una USB, acá dice DVD y aquí dice Network. Entonces lo que vamos a hacer es darle aquí en el DVD CD-ROM, que es el que tenemos nosotros. Listo, chicos, entonces ahora lo que vamos a hacer aquí es escoger, que como llegué aquí yo le di F12, ¿listo? Le doy inicialmente entonces F9, escojo lo de iniciar por la unidad de DVD. Aquí le doy F12, ¿listo? Y acá ya me sale la unidad de DVD, ¿sí la ven? Ahí está, CD-ROM. Entonces yo le doy Enter y ahí me van a salir unas letricas blancas por acá pequeñitas. Ahorita mírenlo, ahí está, quiere decir que oprima cualquier tecla. Entonces yo oprimo cualquier tecla. Aquí ya me dice Windows 10 de 64 bits o Windows 10 de 32. Entonces yo voy a escoger el de arriba, que es el de 64. Le doy Enter y él inicia a cargar el sistema operativo. ¿Listo? Miren, chicos, aquí ya tenemos el primer parámetro de configuración en el sistema operativo. Voy a acercarme acá un poquito. Miren, acá dice idioma que va a instalar. Entonces ahí español, formato de hora, español, España internacional. Ahorita lo configuramos. Y teclado español. ¿Listo? Entonces ya vamos a ir aquí en la parte de abajo y le vamos a decir siguiente. Y aquí le vamos a decir instalar ahora. Ahí empieza a cargar. ¿Listo? Miren, ahí dice el programa de instalación se está iniciando. Aquí nos pide la clave de producto. Vamos a en este momento a darle omitir por el momento. Acá sigue cargando el sistema operativo. Y listo, chicos, acá sale como el término de la licencia del software. Aquí pues ustedes si quieren lo leen. Ahí está todo completico. Y vamos a darle acá a aceptar los términos y licencias. Y vamos a darle acá siguiente. Listo, acá le vamos a decir que es personalizada. Listo, chicos, entonces acá ya sale como el disco duro, ¿cierto? Ahí está, no tiene nada porque pues apenas lo vamos a formatear. Entonces le vamos a decir aquí en la parte de abajo, le vamos a decir nuevo. ¿Listo? Aquí nos dice que cuánto es el tamaño que le vamos a aplicar. ¿Listo? Entonces aquí vamos a aplicarle todo completo. Vamos a decirle aquí aplicar. Y él va a tomar una parte para el sistema operativo, ¿cierto? Miren, acá dice sistema operativo, otra parte para la recuperación. Esta parte de aquí está como reservado, dice ahí, reservado. Y lo principal, ¿listo? Entonces, si tú te pones aquí, pues acá abajo te sale un anuncio. Windows no se puede instalar en esta partición de la unidad. Si te paras en la que dice sistema, te sale el mismo anuncio. Si te paras en la que dice reservado, dice acá también lo mismo. Pero si tú ya vas aquí a la final, que dice principal, ahí pues sí lo puedes formatear. Entonces le vamos a decir acá siguiente. Y aquí empieza a hacer una configuración donde va a llenar, pues empezar como a hacer un chulito. Mira, ahí ya salió el primero. Copiando archivos de Windows, listo, ya lo copió. Preparando archivos de instalación, ahí va a llegar hasta 100. Instalando características, instalando actualizaciones y acabando. Listo, ustedes lo dejan ahí hasta que él haga toda la configuración. En varias ocasiones de pronto se reinicia solo. Ustedes lo dejan ahí todavía tranquilos, sin problema. Hasta que ya cuando inicie en modo escritorio, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Listo, chicos, y aquí seguimos en el proceso. Aquí ya vamos a 78%. Entonces ahí seguimos esperando que se instale el sistema operativo. Listo, chicos, aquí ustedes ven, ya están ahí varios chulitos. Quiere decir que ya se están instalando. Aquí por ejemplo vemos que ya se está reiniciando el computador él solo para seguir realizando la instalación del sistema. Ahí él mismo lo reinicia. Entonces aquí vemos. Listo, si ven que aquí en la parte de abajo dice preparando, él sigue realizando la instalación del sistema. Ustedes lo dejan reiniciar normal y él cuando se reinicia, vuelve y prende, continúa realizando como esa configuración del sistema operativo. Listo, chicos, entonces aquí nos va a pedir a nosotros ya como la clave, ¿cierto? La clave de producto. En el momento no la vamos a poner. Entonces vamos a ponerla aquí, hazlo más adelante. ¿Listo? Le vamos a dar acá. Aquí le decimos que queremos que esto inicie de forma rápida. Entonces le vamos a poner acá usar la configuración rápida. E inicia nuevamente a seguir configurando parte pues ya de la cuenta, del equipo, demás, ¿cierto? Acá entonces dice quién va a usar este PC. Ya acá yo le pongo el nombre. Listo, ahí yo ya le coloqué el nombre. Entonces vamos a darle acá siguiente. Sigue configurando. Aquí ya nos sale un anuncio. Dice hola.
Estamos configurando su PC. Esto dice, esto no tardará mucho. Configuración de las aplicaciones. Ya se montó el sistema operativo como tal, pero entonces dentro de esa configuración se están montando ya algunas aplicaciones del sistema. Se estarán montando el tema de los drivers, el tema de la tarjeta Wi-Fi, de la Ethernet, de todo lo que es el sistema operativo como tal. Listo chicos, aquí ya nos sale el letrero de empecemos y ya está instalado nuestro sistema operativo. Entonces ya queda solo el tema de montar las aplicaciones, el OBS, el Office, el Hollytics, todo lo que nosotros vamos pues necesitando en este caso, ¿no? Nuestra carpeta, vamos acá, vamos a este equipo, listo, ponemos aquí propiedades. Y bueno chicos, aquí ya podemos ver la información básica de nuestro sistema. Ya podemos ver que tiene aquí instalado, no sé si lo alcanzan a ver ahí, 64 bits, sistema operativo, Windows 10, tiene su memoria RAM que son 16 GB. Y vemos acá que es un Core i9 de novena generación 2.40. Listo, ahí está nuestro sistema operativo ya. Y bien chicos, así de fácil es como ustedes pueden actualizar, mejorar su computadora con un disco M2. Estos discos M2, como ustedes pudieron ver al inicio, pues deben contar el computador con un puerto como estos, ¿no? No todos los computadores actualmente traen puertos M2. Así que si van a comprar uno, pues estén pendientes de que tengan puertos M2. La verdad que estos discos son súper rápidos en la lectura, en el arranque del sistema operativo, en el trabajo que el disco va a realizar. Es muy rápido. Es mejor que el disco sólido y es mejor que el disco mecánico. Así que si tienen alguna duda, inquietud o comentario, aquí abajo en la cajita de comentarios me pueden poner todo lo que ustedes tengan de dudas, preguntas, si ya lo han utilizado, pues también que puedan escribir qué tal les ha parecido este disco M.2. También si te gustó este video te invito para que le des un gran like, te suscribas por allí abajo y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo este año. También te invito para que ingreses a los grupos de WhatsApp. Aquí abajo en la descripción están los links de WhatsApp y de Telegram. Si tienes alguna duda, de pronto ya que toque enviar fotos, videos, allí vamos a estar para apoyarte, ayudar a mejorar en tu streaming, en tu directo. Y bueno chicos, no siendo más, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve. Muchas bendiciones y chao chao.